Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de Derecho del Trabajo. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad se va a encargar de desarrollarles el tema referido al contrato de trabajo. El decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras va a establecer en el artículo 53 una presunción de la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe. En pocas palabras, cuando una persona natural ejecuta una actividad en beneficio de otra de manera personal, la ley va a establecer que existe una presunta relación de trabajo entre las dos partes, salvo que se demuestre que esa actividad se realizaba sin la intencionalidad de recibir una contraprestación o una remuneración, como ejemplo, las actividades de carácter religioso o el trabajo voluntario que se realiza sin percibir o tener la voluntad de recibir una contraprestación. Y es el artículo 55 del referido Decreto Ley del Trabajo el que nos va a establecer la figura del contrato de trabajo, definiéndolo como aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona natural presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia a cambio de una remuneración. En este sentido es menester aclarar que el contrato de trabajo, a los ojos del Decreto Ley del Trabajo que se acoge a la teoría de la relación de trabajo, el mismo no es la fuente del vínculo jurídico entre el trabajador y el patrono, sino que es el instrumento probatorio en el cual se representan o se expresan las condiciones de trabajo por las cuales se ejecuta ese trabajo, es decir, bajo qué condiciones se va a ejecutar ese trabajo y constituye por tanto un medio probatorio de tales condiciones. Para la teoría de la relación de trabajo, el vínculo jurídico que une al patrono con los trabajadores no nace propiamente del contrato de trabajo, sino de la propia prestación de servicio personal a cambio de una remuneración que va a generar una relación especial, una relación de carácter laboral que va a ser la fuente de esa relación jurídica. El artículo 57 del referido decreto ley va a establecer un régimen supletorio en el caso de que el contrato de trabajo celebrado no establezca las estipulaciones sobre el tipo de servicio que debe prestar el trabajador y la remuneración. En este caso establece en el literal A del referido artículo que el trabajador estará obligado a desempeñar los servicios que sean compatibles con sus fuerzas, actitudes, estado o condición y que sean del mismo género de los que formen el objeto de la actividad a la que se dedique el patrono. Por citar un ejemplo práctico, una entidad de trabajo que tenga como objeto económico prestar servicios de asesoramiento financiero no va a contratar a una persona sin especificar cuáles van a ser las funciones que va a ejercer para que se dedique a la actividad de la construcción, siendo este trabajador un asistente administrativo. Ahora, el literal B del referido artículo establece que la remuneración y demás beneficios deberán ser adecuados a la naturaleza y magnitud de los servicios y no podrán ser inferiores al salario mínimo ni a los que se paguen por trabajos de igual naturaleza en la localidad y en la propia entidad de trabajo. Esto último está íntimamente vinculado al principio de igual salario por igual trabajo. En pocas palabras, que ningún trabajador debería ser discriminado salarialmente cuando ejecuta el mismo trabajo que otro trabajador,
salvo algunas excepciones que establece la ley por razones de cargas familiares, de antigüedad, de méritos, que establecen algunos diferenciales salariales, pero el principio general, básico, elemental, es que un trabajador que realiza el mismo trabajo que otro debería recibir un salario igual a este. Por último, el referido artículo 57 establece que el patrono no puede modificar las condiciones de trabajo si implican desmejora para el trabajador y si ponen en peligro su integridad o si van contra la normativa prevista en esta ley, su reglamento y demás leyes que rigen la materia. Esto está íntimamente vinculado con el principio de la intangibilidad y de la progresividad de los derechos de los trabajadores. Prosiguiendo con el Decreto Ley del Trabajo, el artículo 58 va a establecer la forma del contrato de trabajo, que se va a preferir por escrito, pero sin negar la existencia y validez del contrato que se celebre de manera oral, que resulta sumamente importante esta distinción por cuanto de demostrarse la prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración, es decir, la presunción de la existencia de una relación de trabajo. Cuando no existe un contrato escrito, la ley va a presumir que todo lo alegado en cuanto a las condiciones de trabajo por parte del trabajador van a ser ciertas, y es el patrono el que deberá demostrar que las condiciones de trabajo alegadas por el trabajador no son ciertas. Posee entonces la carga probatoria por no poseer un contrato escrito que demuestre esas condiciones de trabajo. Por ejemplo, un trabajador que es contratado de manera oral a través de un contrato verbal puede alegar que él ganaba un salario mucho mayor al que recibía en la realidad, y la ley va a presumir que lo que él afirme va a ser cierto, y es el patrono el que deberá demostrar con toda la carga probatoria de su parte que esta remuneración no correspondía a lo que alega el trabajador. En pocas palabras, resulta sumamente comprometido la posición del patrono si no posee un contrato de trabajo que demuestre esas condiciones laborales. El artículo 59 del referido Decreto Ley del Trabajo va a establecer cuál es el contenido del contrato de trabajo, que deberá ser elaborado por escrito en 2 ejemplares originales o de un mismo tenor, uno de los cuales va a ser entregado al trabajador y el otro conservado por el patrono, y en el cual se deben establecer elementos que son esenciales, como por ejemplo la denominación de las partes que van a suscribir dicho contrato, la denominación del puesto de trabajo o cargo que va a desempeñar el trabajador y las funciones que va a prestar, la fecha de inicio de la relación de trabajo y la indicación expresa de si se trata de un contrato a tiempo indeterminado o a tiempo determinado o por obra determinada, y si se trata de un contrato a tiempo determinado, la duración del mismo, o la obra o labor que debe realizarse si se trata de un contrato por obra determinada. Igualmente, la duración de la jornada de trabajo, el salario estipulado y la manera de calcularlo, el lugar donde deben prestarse los servicios, la mención de las convenciones colectivas o acuerdos colectivos que deben ser aplicados al caso concreto, el lugar de la celebración del contrato o cualquier otras estipulaciones lícitas que acuerden las partes, que estén además establecidos en los propios reglamentos de la ley. En este sentido, el patrono deberá dejar constancia de la fecha y la hora en que le entrega al trabajador dicho ejemplar del contrato de trabajo con acuse de recibo en el libro que deberá llevar a los efectos, y el otro ejemplar del contrato de trabajo deberá ser conservado por el patrono desde el inicio de la relación de trabajo hasta que prescriban las acciones derivadas de ella. En resumen, se debe elaborar un contrato por escrito en base a los elementos establecidos en este artículo 59, que deberá ser reproducido en 2 originales de un mismo tenor, uno de los cuales será entregado al trabajador y el otro conservado por el patrono. Adicionalmente, el trabajador, al recibir ese original del contrato, deberá firmar con fecha y hora en el libro de los contratos que deberá llevar el patrono
y el patrón igualmente deberá conservar su copia del contrato de trabajo por un lapso de 10 años contados a partir de la fecha de la terminación de la relación de trabajo, porque el trabajador durante ese lapso de 10 años puede accionar judicialmente en su contra y por tanto requiere tener la prueba de las condiciones de trabajo por las cuales ese trabajador prestaba sus servicios. Ahora vamos a proceder a hablar de las distintas modalidades del contrato de trabajo que están expresadas en el artículo 60 del referido Decreto Ley del Trabajo, que va a establecer que los contratos de trabajo se podrán celebrar por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o por obra determinada. Los contratos por tiempo indeterminado lo vamos a encontrar en el artículo 61 del referido decreto ley, que establece que serán todos aquellos contratos donde las partes no han manifestado de manera inequívoca su voluntad para obligarse por tiempo determinado o por obra determinada. En pocas palabras, todos aquellos contratos donde las partes de manera excepcional no han determinado una fecha de culminación del contrato, esto implica que se va a asumir como contrato a tiempo indeterminado, es decir, sin fecha de finalización, siendo la regla general el contrato a tiempo indeterminado y la excepción el contrato a tiempo determinado o por obra determinada. El artículo 62 del referido Decreto Ley del Trabajo nos va a establecer la modalidad del contrato a tiempo determinado, es decir, aquel contrato que tiene una fecha de expiración, de término y que podrá ser objeto de una prórroga. En caso de que ocurra una segunda prórroga, el artículo establece que se va a considerar que el contrato está celebrado a tiempo indeterminado e igualmente si vencido un contrato se celebra un nuevo contrato antes que hayan transcurrido 3 meses, el contrato se va a considerar también a tiempo indeterminado, ya que es un mecanismo que aplica la ley para evitar que el patrono pueda abusar de esta figura o modalidad contractual a los efectos de negarle la estabilidad de vida a los trabajadores, estableciéndose también una fecha límite de estos contratos que no podrán ser mayor a 1 año. La otra modalidad contractual es el contrato por obra determinada establecida en el artículo 63 del referido Decreto Ley del Trabajo, que es una modalidad similar al contrato a tiempo determinado, pero en este caso estamos hablando de un contrato por una obra que se va a ejecutar y en la cual va a participar el trabajador y que la vigencia de dicho contrato va a durar el tiempo que dure la ejecución de dicha obra o la parte que debe realizar el trabajador en dicha obra. Como pasaba con el contrato a tiempo determinado, si el patrono, una vez finalizado el contrato por obra determinada, dentro de los 3 meses siguientes vuelve a contratar al mismo trabajador para otra obra determinada, se va a considerar que el contrato es a tiempo indeterminado, precisamente para evitar que se pueda abusar de esta modalidad, para evitar reconocerle la estabilidad de vida al trabajador en su puesto de trabajo. Hay que acotar que en el caso del sector de la construcción, la naturaleza del carácter por obra determinada de los contratos no va a perder ese carácter. Es decir, que en este caso hay una excepción, ya que es natural que en el sector de la construcción los contratos sean por obra determinada, ya que estos trabajos van a depender de los contratos de ejecución de obra. Es decir, la naturaleza eventual del servicio que se va a prestar es consustancial a la actividad económica de la construcción. Resulta sumamente importante considerar lo contemplado en el artículo 64 del referido Decreto Ley del Trabajo, que establece los supuestos del contrato a tiempo determinado, ya que al ser excepcional, el contrato a tiempo determinado necesita ser justificado para que tenga validez. En pocas palabras, si un patrono celebra un contrato a tiempo determinado solamente colocando la fecha de terminación de dicho contrato, ante la ley ese contrato es
a tiempo indeterminado, ya que no justificó la razón por la cual ese trabajador va a prestar su servicio solamente por ese lapso de tiempo, conforme a los supuestos establecidos en el artículo 64 del referido decreto ley. En este sentido, el artículo 64 establece como supuesto donde se justificaría un contrato a tiempo determinado el caso en que lo exija la naturaleza del servicio que va a prestar el trabajador. Por ejemplo, un trabajador que va a laborar en una entidad de trabajo que tiene una temporada alta o una actividad intensa durante la época de vacaciones, o una tienda de regalos que necesita vendedores para la temporada alta de Navidad o otras festividades donde se acostumbra a regalar. En este sentido, la naturaleza del servicio a prestar justifica que se aumente la cantidad de trabajadores, pero que no permanezcan en el tiempo, ya que la actividad económica va a descender en un momento determinado. Igualmente, cuando se procure contratar para sustituir provisional ilícitamente a un trabajador que se encuentre, por ejemplo, en una suspensión de la relación de trabajo permisada o que se encuentre incapacitada para ejercer su trabajo de manera temporal, es decir, hay un titular de un encargo que va a ejecutar ese suplente en un tiempo determinado y por tanto no se justifica contratarlo a tiempo indeterminado. Otro supuesto que justificaría un contrato a tiempo determinado es el caso de los trabajadores venezolanos que prestan servicios fuera del país y que son contratados por entidades de trabajo para realizar esos trabajos en el exterior. En ese sentido, deben cumplir con lo establecido en el artículo 65 sobre contratos de trabajo para prestar servicios en el exterior, y ese conjunto de requerimientos y formalidades para asegurar la repatriación del trabajador justificaría un contrato a tiempo determinado. Y por último, el supuesto de que no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador y se siga requiriendo los servicios. Por ejemplo, un trabajador que fue contratado para suplir temporalmente a un trabajador permisado y al trabajador permisado se le extienda dicho permiso, por lo cual se requiera nuevamente contratar a ese trabajador suplente. En este caso se justificaría nuevamente un contrato a tiempo determinado. Es menester nuevamente ratificar que el artículo 64 expresa que será nulo el contrato de trabajo por tiempo determinado por causas distintas a las antes señaladas. En consecuencia, el trabajador se encontrará investido de la estabilidad prevista en la ley. Bueno, para finalizar, debemos comprender entonces que hay un conjunto de formalidades que deben ser cumplidas a los efectos de evitar posibles consecuencias legales adversas a las partes involucradas en los contratos, tanto para el trabajador como para el patrono. Entonces vamos a dejar hasta aquí el punto referido a los contratos y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.